¿De dónde vienen las calorías? Hoy vamos a hablar sobre un concepto que todos hemos escuchado alguna vez, las calorías. ¿Alguna vez te preguntaste qué son exactamente las calorías y cómo llegamos a usarlas en la nutrición? Aunque es una palabra que forma parte de nuestro vocabulario diario cuando hablamos de dietas, muy poco conocen su verdadero origen y cómo se convirtió en una medida esencial para entender nuestra energía y salud. En este video vamos a explorar la historia fascinante de las calorías desde su descubrimiento en la ciencia hasta su aplicación en la nutrición moderna. Desentrañaremos cómo este concepto se integró en nuestras vidas. Descubriremos quiénes fueron los pioneros en este campo, cómo se realizaron los primeros estudios y cómo la comprensión de las calorías ha evolucionado con el tiempo. Si querés saber más sobre la historia detrás de las calorías y entender mejor su importancia en tu vida diaria, quédate conmigo y empecemos este viaje al pasado para descubrir los secretos de esta pequeña pero poderosa unidad de energía. ¡Vamos! Comencemos nuestra línea de tiempo con Joseph Black, un destacado físico escocés del siglo XVIII. Para empezar, déjenme presentarles su impresionante retrato. Una obra maestra que captura su esencia y legado ubicado en la Galería Nacional de Retratos de Escocia. Este cuadro fue pintado por David Martin, un renombrado pintor escocés conocido por sus retratos de figuras prominentes de la época. Joseph Black nació en Francia, pero pasó la mayor parte de su vida en Escocia. Presionado por su padre para estudiar medicina, Joseph inicialmente se inscribió en la Universidad de Glasgow. Esta universidad está ubicada en la vibrante ciudad de Glasgow en el oeste de Escocia. Es una de las instituciones educativas más antiguas del mundo angloparlante, fundada en 1451. Sin embargo, no completó sus estudios de medicina en Glasgow y posteriormente obtuvo su título de médico en 1754 en la Universidad de Edimburgo. Esta universidad se encuentra situada en la histórica y hermosa ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia. Fue fundada en 1582 y es una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido. Una vez graduado, Joseph regresó a la Universidad de Glasgow como docente. Allí realizó la mayoría de sus descubrimientos, aunque publicó muy poco de su trabajo. En los tiempos de Joseph y sus contemporáneos, el concepto de calor era interpretado de manera diferente a la actualidad. Se creía que el calor era un fluido invisible, una sustancia que fluía y que podía ser absorbida por los cuerpos. Antes de los estudios de Joseph, los científicos se preguntaban por qué sustancias como el hielo podían absorber una gran cantidad de calor sin cambiar su temperatura hasta derretirse por completo. El 23 de abril de 1762, Joseph impartió su revolucionaria conferencia en la Universidad de Glasgow, donde introdujo el término calor latente para describir este fenómeno. De acuerdo con los testigos de la conferencia, estas fueron sus palabras. Si el cambio completo de hielo y nieve a agua requiriera solo la adición de una cantidad muy pequeña de calor, la masa, aunque de tamaño considerable, debería derretirse toda en unos pocos minutos o segundos más. Si esto fuera realmente así, las consecuencias climáticas serían terribles. El calor latente que Black descubrió ralentiza enormemente la fusión de nieve y hielo. Habiendo establecido la existencia del calor latente en la fusión del hielo, Black se dedicó a la vaporización del agua. Según los apuntes de sus clases, Joseph describió que si una pequeña cantidad de calor agregada al agua hirviendo pudiera convertirla toda en vapor, la consecuencia innegable de esto sería una explosión de todo el agua con una violencia igual a la de la pólvora. Dado que esto no sucede, concluyó que se debe agregar una gran cantidad de calor aunque no haya cambio de temperatura, y le dio el nombre de calor latente. El descubrimiento del calor latente revolucionó la industria. Imaginen esto, en una era donde el hielo se consideraba un lujo reservado para los climas fríos, gracias al descubrimiento del calor latente, se supo que con el aislamiento térmico adecuado, el hielo podía ser almacenado durante meses sin derretirse, incluso en climas cálidos. Esta revelación dio origen a una próspera industria en los Estados Unidos. Durante los inviernos rigurosos, enormes bloques de hielo eran cortados de los lagos del norte y cuidadosamente almacenados con paja y aserrín para mantener su frío. Cuando llegaba el verano, estos bloques eran enviados en barcos hacia destinos exóticos como Cuba, India y otros países cálidos.
El hielo se convirtió rápidamente en una de las exportaciones más importantes de los Estados Unidos, solo superada por el algodón. Imaginen el asombro y la admiración que el mundo sentiría al recibir un valioso cargamento de hielo desde las tierras nevadas del norte de los Estados Unidos, gracias al ingenio y al conocimiento científico que hizo posible preservar la frescura del hielo a través del calor latente. Más adelante, Black se dio cuenta de que diferentes materiales requerían diferentes cantidades de calor para experimentar el mismo cambio de temperatura. Su trabajo experimental mostró que cada sustancia tiene una capacidad distinta para almacenar calor, una idea que luego se conocería como calor específico. Imaginemos que estamos en el siglo XVIII siguiendo los pasos de Joseph y queremos entender cómo diferentes líquidos se calientan a distintas velocidades. Vamos a realizar un experimento simple comparando cómo se calienta un recipiente con agua y uno con aceite durante el mismo periodo de tiempo. Para llevar a cabo este experimento vas a necesitar los siguientes materiales: 2 recipientes idénticos, 1 litro de agua y 1 litro de aceite, 2 termómetros, una fuente de calor y un cronómetro. Debes colocar un termómetro en cada recipiente para medir la temperatura inicial de ambos líquidos. Supongamos que ambas están a 20 grados Celsius. Encendés el mechero y comenzás a cronometrar. Supongamos que después de 10 minutos la temperatura del agua aumentó a 70 grados Celsius y en cambio la temperatura del aceite aumentó a 90 grados Celsius. Este experimento te muestra que bajo las mismas condiciones de calentamiento, el aceite se calienta más que el agua en el mismo periodo de tiempo. Esto se debe a que el agua tiene un calor específico más alto que el aceite. En términos prácticos, el agua necesita absorber más calor para aumentar su temperatura en comparación con el aceite. Joseph Black falleció en 1799 a los 71 años, dejando un legado duradero en la ciencia y la educación. Su trabajo en calor específico y otros campos de la química revolucionaron nuestra comprensión del mundo natural. Los restos de Joseph están enterrados en el cementerio de la iglesia de Greyfriars en Edimburgo. Allí su memoria perdura, no solo en las inscripciones en piedra, sino también en la influencia profunda que tuvo en las generaciones futuras de científicos y estudiantes. A medida que avanzamos en la historia, llegamos a Nicolas Clément, un físico francés que introdujo el término caloría. Aquí se lo representa con esta ilustración, ya que no existen retratos conocidos de Clément. Clément fue un científico destacado del siglo XIX cuyas investigaciones en química e ingeniería lo llevaron a formular el concepto de caloría. Vamos a investigar su contexto histórico, sus contribuciones científicas y más adelante vamos a analizar por qué se le atribuye la creación de este importante concepto en la ciencia de la energía térmica. Nicolas se formó en la École Polytechnique o Escuela Politécnica en francés con Charles de Sormis y por eso muchas publicaciones figuran como Clément de Sormis. La Escuela Politécnica se encuentra en Palaiseau, un suburbio al suroeste de París, en Francia. Fue fundada en 1794 durante la Revolución Francesa y fue establecida para formar ingenieros militares y científicos para apoyar los esfuerzos militares y tecnológicos de la nación. Aunque algunos autores han sugerido que Antoine Lavoisier, el célebre químico francés, nombró a la caloría, otros señalan que esta palabra nunca fue utilizada en sus publicaciones originales. En realidad, se cree que fue Clément quien probablemente acuñó este término. La primera definición conocida de la caloría se publicó en 1825 en un periódico parisino llamado Le Producteur. En sus páginas se incluyó una serie de artículos detallados y anónimos que describían un curso sobre química industrial impartido anualmente por el profesor Nicolas Clément. Gran parte del curso se centró en la teoría de cómo las máquinas de vapor convierten el calor en trabajo útil y la necesidad de una unidad de medida de calor se hizo evidente. El primer paso para calcular la eficiencia del combustible fue definir la cantidad de energía contenida en los combustibles. Al explicar los principios de la medición de calor, Clément ofreció una definición que fue registrada por un periodista anónimo y traducida como sigue. Clément propone una unidad de calor a la que llama caloría. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de agua. La definición de Clément fue aceptada por los ingenieros de la época y se incluyó en diccionarios franceses y textos de física para la década de 1840. Aunque Clément publicó muchos trabajos, no se le atribuye formalmente la introducción de la palabra caloría.
Esta historia destaca la importancia de publicar ideas y definiciones en revistas revisadas por pares. A pesar de no haber seguido este proceso, la influencia de Clément fue suficiente para que su definición de caloría se adoptara ampliamente y apareciera en los diccionarios de la época. Para comprender cómo medimos la cantidad de calor o energía térmica, es fundamental conocer la fórmula básica utilizada en termodinámica. Esta fórmula nos permite calcular la cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de una sustancia. En el caso específico del agua, esta fórmula se expresa de la siguiente manera. La cantidad de calor Q que absorbe o libera un cuerpo se calcula multiplicando su masa m por el cambio de temperatura ΔT que experimenta y por el calor específico C del material del cuerpo. Esto significa que cuanto mayor sea la masa del cuerpo y su capacidad de almacenar calor medida por el calor específico, más calor será necesario para aumentar su temperatura en una cantidad determinada. Vamos a verlo con números. Para aumentar la temperatura de 100 gramos de agua de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius necesitamos calcular la cantidad de calor Q. Esto se hace multiplicando la masa del agua, o sea 100 gramos, por el cambio de temperatura ΔT, que es 30 grados Celsius la temperatura final menos 20 grados Celsius la temperatura inicial. Además, multiplicamos este resultado por el calor específico del agua, que es aproximadamente 1 caloría por gramo por grado Celsius. Por lo tanto, para elevar la temperatura de 100 gramos de agua de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius se necesitarían 1000 calorías de calor. Más allá de los números, podemos intuir cómo la fórmula de cantidad de calor nos ayuda a entender el proceso de calentamiento de las sustancias. Por ejemplo, si ponemos más agua frente al mismo fuego, tomará más tiempo en calentarse debido a su mayor masa. La masa influye en cuánto calor se necesita para cambiar la temperatura. En cambio, el aceite con su capacidad calorífica específica menor que la del agua, se calienta más rápidamente y puede alcanzar temperaturas altas en pocos segundos, aumentando así el riesgo de causar quemaduras. Ahora consideremos un ejemplo que ilustra perfectamente las implicaciones de esta fórmula: el océano. Imaginemos que queremos aumentar la temperatura del océano en 1 grado Celsius. Dado que el océano tiene una masa enorme y el agua posee una alta capacidad calorífica, esto requiere una cantidad colosal de energía. El océano, con su vasto volumen y alta capacidad calorífica específica, actúa como un gigantesco regulador térmico para nuestro planeta. Esto significa que para elevar su temperatura se necesita una cantidad de calor inmensa. La energía que el Sol entrega a la superficie del océano cada día es gigantesca, pero debido a la enorme masa del agua, el aumento de temperatura es relativamente pequeño. Este fenómeno es crucial para el clima y la vida en la Tierra, ya que el océano puede absorber y almacenar grandes cantidades de calor sin experimentar cambios drásticos de temperatura. Vamos a concluir esta línea de tiempo destacando al científico que popularizó el uso de calorías en la alimentación, Wilbur Olin Atwater. Wilbur fue un prominente químico y fisiólogo estadounidense del siglo XIX, reconocido por sus importantes contribuciones en el campo de la nutrición y el metabolismo humano. Wilbur nació el 3 de mayo de 1844 en Johnstown, al norte de Nueva York, y recibió su educación en la Universidad de Wesleyana en Connecticut. Más tarde obtuvo su doctorado en química en la Universidad de Yale en 1869. Durante esa época, la nutrición y la fisiología comenzaban a emerger como campos científicos distintos, impulsados por el interés en comprender mejor cómo los alimentos y nutrientes afectan al cuerpo humano. Atwater comenzó sus investigaciones sobre el metabolismo y la nutrición a finales del siglo XIX, una época en la que la nutrición humana era un campo incipiente y carecía de métodos rigurosos para medir la energía de los alimentos consumidos. Wilbur desarrolló métodos precisos para medir el contenido calórico de los alimentos mediante la calorimetría, un proceso que implicaba quemar muestras de alimentos y medir el calor liberado. Estos experimentos permitieron establecer las bases para la nutrición cuantitativa y la ciencia de la dieta. ¿Pero qué motivó a Wilbur a elegir la caloría, con mayúscula solo en la primera letra, o kilocaloría como se conoce hoy como unidad de medida estándar? En la década de 1870, el químico francés Marcellin Berthelot observó que existía confusión con el término caloría, el cual se utilizaba indistintamente para dos conceptos diferentes.
Por un lado, se la definía como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, y también se la definía como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Para clarificar esta situación, Bertholot propuso escribir caloría en minúscula para referirse a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius y la denominó gramo caloría o caloría pequeña, y usar caloría con mayúsculas solo en la primera letra para referirse a la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius y la denominó caloría grande. Esta convención permitía diferenciar claramente entre ambas unidades de medida de calor en la literatura científica y técnica. Esta diferenciación se volvió relevante cuando Atwater se encontró con la necesidad de establecer una unidad de medida clara y universalmente reconocida para el contenido calórico de alimentos que investigaba. Atwater eligió utilizar la caloría con mayúscula, equivalente a la kilogramo caloría o kilocaloría, en sus estudios y publicaciones sobre el valor energético de los alimentos. Esta elección se basó en que en los diccionarios de la época, como el The Imperial Dictionary of the English Language, la caloría estaba definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 0 a 1 grado Celsius, que es precisamente la definición de la kilocaloría. Esto aseguraba que quienes consultaran el diccionario encontrarían la definición de la unidad que se utilizaría para medir el valor energético de los alimentos, facilitando así la comprensión y promoviendo una educación nutricional informada entre el público general. El público estadounidense comenzó a usar la caloría solo después que Atwater la introdujera como unidad de energía para los alimentos en 1887. Su serie de 5 artículos sobre los constituyentes de los alimentos fue publicada en una revista popular llamada Century Magazine y estaba dirigida al público educado en general. A partir de la década de 1960, surgieron debates en el campo de la nutrición y la dietética que afirmaba que la caloría con mayúscula era equivalente a la kilocaloría. Hacia 1970, muchos textos de nutrición hicieron la transición de utilizar calorías a kilocaloría, a pesar de algunas resistencias iniciales. Hoy en día, es común utilizar indistintamente las abreviaturas caloría con mayúscula o kilocaloría, ya que ambas son equivalentes. Atwater llevó a cabo experimentos para determinar cuánta energía se puede obtener de diferentes tipos de alimentos mediante la combustión controlada en un calorímetro. Utilizando estos datos, calculó cuánto trabajo físico teórico podría realizar esa energía. Como se puede ver en este recorte de su artículo titulado La energía potencial de los alimentos y publicado en 1887 en la revista Century Magazine, Atwater mencionó que una caloría representa la cantidad de energía potencial para realizar el trabajo físico equivalente a mover 1,53 toneladas en una distancia de un pie que un alimento puede proporcionar. Esto es solo si pudiéramos usar toda esa energía de manera perfectamente eficiente. Además, Atwater destacó que en comparación con las máquinas, los humanos y los animales pueden aprovechar mejor la energía de los alimentos para realizar este trabajo físico. Al comparar la eficiencia del metabolismo humano con las máquinas, impulsó importantes investigaciones en bioenergética y fisiología, lo que llevó a descubrimientos cruciales sobre cómo nuestros cuerpos convierten alimentos en energía, ayudando a optimizar dietas y mejorar nuestra salud en general. En 1894, Atwater y sus colaboradores publicaron un importante trabajo titulado La composición química de los alimentos en Estados Unidos. En este trabajo, detallaron la composición química de una amplia variedad de alimentos comunes en Estados Unidos. Este trabajo fue muy importante porque por primera vez se presentó un conjunto estandarizado de datos sobre la composición química de los alimentos. Esto incluía información sobre proteínas, grasas y carbohidratos y otros nutrientes esenciales. Esta estandarización permitió a científicos y profesionales de la salud comparar y analizar los alimentos de forma consistente. Además, al comprender la composición de los alimentos, los investigadores pudieron empezar a correlacionar la ingesta con la salud y el bienestar, dando lugar a recomendaciones dietéticas más informadas. El trabajo de Atwater también sentó las bases para el desarrollo de las tablas de las calorías.
Estas tablas proporcionan una medida cuantitativa del contenido energético de los alimentos, lo cual es fundamental para planificar dietas equilibradas. Al saber cuántas calorías aporta cada alimento, es posible ajustar la ingesta calórica según las necesidades individuales, ayudando a prevenir deficiencias nutricionales y enfermedades relacionadas con la dieta. Antes de explorar cómo Atwater midió las calorías de los alimentos, es fundamental comprender el concepto de combustión. La combustión es un proceso químico en el cual un combustible reacciona vigorosamente con el aire, liberando energía en forma de calor y a veces luz, fenómeno que conocemos como fuego. Esta energía liberada es cuantificable y es la base de cómo entendemos y medimos la energía contenida en los alimentos y otros materiales. Veamos la reacción general de combustión y describamos la reacción química. La fórmula generalizada CHO representa los elementos fundamentales que componen la mayoría de los alimentos y otras formas de materia orgánica que actúan como combustible. El carbono presente en la materia orgánica se combina con las moléculas de oxígeno para formar dióxido de carbono, un gas que es liberado durante la combustión. Mientras tanto, los átomos de hidrógeno en la sustancia reaccionan con el oxígeno para formar agua. Ahora que entendemos el proceso de combustión, veamos cómo Atwater desarrolló métodos para medir la energía liberada durante este proceso. Para llevar a cabo estas mediciones exactas, Atwater empleó un dispositivo crucial, el calorímetro. Este es un dispositivo diseñado para medir la cantidad de calor generado por la combustión de los alimentos. El calorímetro consistía típicamente en una cámara hermética donde se colocaba la muestra del alimento. Esta cámara estaba rodeada de agua y equipada con un termómetro preciso para medir los cambios de temperatura. Dentro de esta cámara se colocaba una cantidad de muestra precisa del alimento y para iniciar la combustión y liberar la energía contenida en el alimento se suministraba oxígeno. Una vez que el alimento y el oxígeno estaban dentro del calorímetro, se iniciaba la combustión aplicando calor externo o mediante una chispa eléctrica, dependiendo del diseño específico del calorímetro. Al encender la muestra de alimento dentro del calorímetro, ésta se quemaba completamente, liberando calor que se transfería al agua circundante. El aumento resultante en la temperatura del agua permitía calcular la cantidad de energía liberada durante la combustión. Según la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, toda la energía liberada por la combustión del alimento se transfiere al agua y al calorímetro, y midiendo el calor absorbido por el agua, podemos calcular la cantidad de calor liberada por la combustión del alimento. Si utilizamos la fórmula que ya hemos mencionado, donde Q representa la cantidad de calor absorbido por el agua, M es la masa del agua presente en el calorímetro, C es la capacidad calorífica del agua y ΔT es el cambio de temperatura experimentado por el agua, podemos cuantificar con exactitud la energía contenida en diferentes alimentos y evaluar su valor calórico en base a la cantidad de calor absorbida por el agua en el calorímetro. Veamos algunos de los valores importantes que obtuvo y la información que proporcionó. Atwater determinó que los carbohidratos y las proteínas proporcionan aproximadamente 4 kilocalorías por gramo, mientras que las grasas proporcionan alrededor de 9 kilocalorías por gramo. Estos valores se convirtieron en estándar para estimar el contenido energético de los alimentos. Atwater también investigó cómo los componentes no digeribles como la fibra dietética afectan la disponibilidad de energía de los alimentos. Esto ayudó a diferenciar entre el contenido calórico bruto, es decir, la cantidad total de calorías que contiene un alimento en base a su composición química, y la energía neta, o sea, la cantidad de calorías que el cuerpo humano realmente puede absorber y utilizar. Vamos a comparar las calorías entre una rebanada de pan integral y una rebanada de pan blanco. Para empezar, hablemos del pan integral. Una rebanada tiene 12 gramos de carbohidratos, de los cuales 2 gramos son fibra. Ahora, la fibra no aporta calorías, así que si restamos esos 2 gramos, esto nos deja 10 gramos de carbohidrato que aportan energía. Sabemos que 1 gramo de carbohidrato libera aproximadamente 4 kilocalorías. Entonces multipliquemos esos 10 gramos por 4 kilocalorías por gramo y obtenemos un total de 40 kilocalorías por rebanada de pan integral. Por otro lado, una rebanada de pan blanco tiene 12 gramos de carbohidratos. En este caso, todos los gramos de carbohidratos se cuentan, ya que el pan blanco tiene poca o ninguna fibra.
Entonces tomamos esos 12 gramos y lo multiplicamos por las mismas 4 kilocalorías por gramo, y esto nos da un total de 48 kilocalorías por rebanada de pan blanco. En resumen, una rebanada de pan integral tiene aproximadamente 40 kilocalorías, mientras que una rebanada de pan blanco tiene alrededor de 48 kilocalorías. Esto demuestra cómo la fibra en el pan integral reduce el contenido calórico en comparación con el pan blanco. Imaginemos ahora que nuestro cuerpo es un calorímetro biológico. En nuestro cuerpo, los alimentos que consumimos como carbohidratos, grasas y proteínas son descompuestos mediante la digestión en nutrientes básicos como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Estos nutrientes son absorbidos por nuestras células y entran en un proceso llamado respiración celular. La respiración celular puede entenderse como una forma de combustión en las células, donde el oxígeno que inhalamos durante la respiración y los nutrientes que obtenemos de los alimentos reaccionan entre sí para liberar energía. Al igual que en el calorímetro donde se quema una muestra de alimento controladamente, en nuestras células se realiza una combustión controlada de nutrientes con oxígeno. Durante este proceso se produce dióxido de carbono que es transportado por el torrente sanguíneo hacia los pulmones, donde lo exhalamos fuera de nuestro cuerpo. Además, se genera agua que es esencial para mantener la hidratación de nuestras células para diversas funciones metabólicas. Simultáneamente, se libera energía en forma de ATP, la moneda de energía universal utilizada por las células. A diferencia del calor o la luz que se generan en un calorímetro durante la combustión de los alimentos, donde parte de la energía se disipa, en la célula esta energía se captura y se almacena eficientemente en forma de ATP. En un otoño de 1907 en Connecticut, Estados Unidos, se apagó la llama de Wilbur Olin Atwater, pionero de la ciencia de la nutrición. Hoy su legado perdura en el cementerio Grove Street en New Haven, Connecticut, donde también se encuentra una lápida conmemorativa en su honor. En este recorrido a través de la historia de las calorías, hemos explorado cómo figuras claves como Joseph Black, Nicolas Clément y Atwater han contribuido de manera significativa a nuestra comprensión moderna de la energía en los alimentos. Desde los primeros descubrimientos sobre la calorimetría hasta el desarrollo de métodos precisos para medir el contenido energético de los alimentos, cada uno de estos científicos han dejado un legado duradero. Joseph Black, con su descubrimiento del calor específico y su influencia en la ciencia de la termodinámica, allanó el camino para que Nicolas Clément introdujera el concepto de caloría en la nutrición. Aunque su legado se ve eclipsado por la falta de retratos y detalles precisos de su vida. Finalmente, Atwater revolucionó el campo con sus investigaciones detalladas sobre el contenido calórico de los alimentos, estableciendo las bases para la nutrición moderna y el etiquetado de alimentos que conocemos hoy. A través de esta línea de tiempo, hemos visto cómo estas contribuciones han impactado nuestra comprensión diaria de la alimentación y la energía. Recordemos siempre que detrás de cada caloría hay una historia de descubrimiento y avance científico que continúa influenciando nuestra manera de comer y vivir. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de las calorías. Si te gustó este video, suscríbete al canal para más contenido. Soy Franco y esto es Ciencia en Contexto.